Lo que estamos haciendo es promocionar un tema que no es nuevo. Realmente es un tema que en otro tiempo ya se había iniciado, que son la construcción de centros de gobierno. La construcción de centros de gobierno lo que busca es que se concentre en un mismo espacio toda, digamos, la actividad administrativa del Estado para apoyar a la población, que sus trámites puedan hacerse en un mismo espacio donde puedan estar todas las instituciones. Esto implica hacer un edificio, desde luego, con todas las capacidades necesarias para poder cumplir ese objetivo. De hecho, Quiché es de los últimos departamentos que estamos visitando. Ya visitamos Quetzaltenango, ya estuvimos en Alta Verapaz, ya estuvimos en Izabal, en Jutiapa, y en todos estos lugares ya hay algunas propuestas. La verdad es que la Secretaría lo único que está haciendo es coordinar e impulsar estos proyectos, pero son los lugares y las personas y las instituciones de los lugares quienes nos dan todos los insumos, porque es a ellos a quienes hay que dignificar como funcionarios en espacios dignos de trabajo, y también a la población. Estos centros de gobierno realmente son un gran plus para todas las ciudades donde hemos ido, y a la gente le ha parecido muy bien, especialmente a los funcionarios públicos, porque aparte de darle plusvalía a los inmuebles que están alrededor de los centros de gobierno que se construirán, también generan empleos indirectos, porque como la afluencia de la población a los lugares hace que aparezcan otro tipo de negocios, y por supuesto que da la oportunidad de otro tipo de empleos. Sí hay proyectos donde ya se han iniciado, digamos, algunos diseños muy simples, pero ya los estamos trabajando en la mayoría de departamentos. Estamos escuchando y observando las propuestas del por qué se pretende este proyecto, y bueno, hace falta aún ver realmente si se cuenta ya con el presupuesto o simplemente es un sueño más el que se nos está planteando el día de hoy. Sin embargo, en su oportunidad vamos a hacer nuestros cuestionamientos para ver realmente si se tiene un presupuesto, qué va a pasar con el cambio de gobierno, si este proyecto lo tienen contemplado, si ya el actual secretario de la Presidencia se sentó con el próximo secretario de Presidencia para ver si este mismo proyecto lo tienen contemplado a futuro, o simple y sencillamente terminando este gobierno se termina este sueño más. Y pues yo creo que tenemos varias interrogantes que presentar en su oportunidad, pero mientras tanto estamos observando y escuchando las diferentes presentaciones que se están dando el día de hoy.